¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. La educación es la herramienta más potente para transformar la sociedad, para eliminar estigmas y para generar mejor convivencia. Yo añado la inclusión completa, esta frase o esta afirmación que hizo Nelson Mandela. Una sociedad sin inclusión es una sociedad incompleta. Así que la educación y la inclusión tienen que ir de la mano, la sociedad también. En la educación, en el mercado laboral, en las relaciones humanas, en todo en la vida. A veces una sociedad con tanto ruido mediático, político, con tanta bronca como tenemos en el día a día, no nos deja ver lo realmente importante, que es la convivencia. Hoy vamos a hablar mucho de convivencia, de educación, vamos a hablar también de temas tan cotidianos en Alicante como la tasa de recogida de basuras, el comportamiento de los alicantinos a la hora de sacar las basuras, los enseres a la calle, esas nuevas tasas de infracciones que ha puesto el Ayuntamiento de Alicante para quienes muestren un comportamiento incívico a la hora de sacar la basura a los contenedores, o también los ruidos y las molestias a nuestros vecinos. Vamos a hablar de todo eso aquí en este Alicante Actualidad de hoy, donde por cierto también hablaremos de turismo, hablaremos del modelo de ciudad que queremos, y todo eso lo haremos con ese asunto de la educación sobrevolando por nuestro pensamiento durante este día, porque la primera parte la vamos a dedicar precisamente a eso, a hablar de educación y de inclusión. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Está con nosotros para la primera parte del programa. Vamos a hacer una entrevista, una charla con Charo Escritch, que es la directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Generalitat Valenciana. Charo, ¿qué tal? Bienvenida a Alicante Actualidad. Muchas gracias por abrirnos las puertas una vez más y dejarnos contar todo lo que trabajamos desde la Consellería de Educación. Lleva un año y medio más sí. o menos. ¿Está contenta con el desarrollo y con el camino que está tomando? Sí, nosotros pues llevamos, como has dicho, desde julio, finales de julio, casi agosto del 2023 trabajando, y en el año y meses que llevamos de desarrollo de nuestro trabajo en la Consellería de Educación, que dirige José Antonio Rovira, pues estamos trabajando de manera incansable para mejorar nuestro sistema educativo, como no puede ser de otra manera. El consejero Rovira ya anunció transformación dentro del sistema educativo en la Comunidad Valenciana. Ya se han puesto en marcha muchos cambios en la educación, con la ley de libertad educativa y con otros muchos asuntos, pero la inclusión educativa es todavía un reto más potente. Sí, bueno, la inclusión educativa es algo que tenemos que garantizar desde la Consellería de Educación y desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa de manera más concreta, y estamos haciendo apuestas importantes por la inclusión educativa. En este curso que acabamos de iniciar, en el curso 24-25, tenemos la apertura de 41 aulas específicas en centros ordinarios, que es el año que históricamente más aulas específicas en centros ordinarios abren sus puertas. Las aulas específicas, para todos aquellos que nos están viendo, son aulas donde hay una ratio máxima de 8 alumnos con necesidades educativas especiales y les atienden 3 especialistas, un maestro especialista en audición y lenguaje, un maestro especialista en pedagogía terapéutica y un educador de educación especial. Además, esos 3 profesionales son un recurso para el centro donde está la aula específica, porque trabajan en la sensibilización de todo el claustro de profesores que conforma el equipo de profesionales del centro, y además hacen un acompañamiento familiar, además de, evidentemente, el que hacen con los alumnos dentro del aula específica y fuera de ella, porque el alumno que asiste a una aula específica tiene que estar en el aula específica un mínimo del 50% del tiempo lectivo, pero el resto de las horas lectivas, donde desarrolla su proceso de enseñanza-aprendizaje, también lo desarrollan en el aula ordinaria, tienen un aula de referencia. A veces precisamente la inclusión se trata de eso, de mezclar, de hacer que convivan, de que aprendan unos de los otros y los otros de los unos. Sí, porque somos todos diferentes y cada uno tenemos unas capacidades, y al final pues esto es la convivencia, y tenemos que establecer modelos que desarrollen ese tipo de modalidad de escolarización, porque yo, como bien has dicho,
todos se benefician. A veces es verdad que algunos de estos alumnos de educación especial, su proceso de aprendizaje es más lento. Sí, es diferente porque cada alumno, que yo digo, es un mundo absolutamente diferente, por eso tienen los planes de atención personalizados y los atienden especialistas, que también los especialistas hemos de ser personas que les acompañemos en su parte emocional, porque ahí también hay una parte emocional importantísima, que yo siempre hablo del desarrollo del alumno global. Un alumno se desarrolla de manera global en el centro educativo. Los alumnos y las familias. Todos. Todos. Los centros educativos somos referencia, y abrir estas 41 aulas específicas ha sido una apuesta importantísima. Es el año que más aulas específicas en centros ordinarios ponemos en marcha, y también, evidentemente, una apuesta de recursos para atender a la diversidad importante. Es difícil poner topes a la edad de hasta cuándo hay que atender a un alumno. Este año han ampliado un poquito más. Está regulado. Hemos ampliado la edad del alumnado que está escolarizado en centros de educación especial. Era una demanda histórica de las familias y bueno, la ley orgánica podía ser interpretada para que permaneciesen un año más en los centros de educación especial. Había un decreto autonómico que era más restrictivo que la propia ley orgánica, y lo que hemos hecho es modificar, estamos en proceso de modificación de ese decreto, pero para poder aplicar esa medida ya en el curso en el que estamos, nos hemos apoyado en un informe de la abogacía que nos permitía no atender al decreto en virtud de la ley orgánica, que es de mayor rango normativo. Son las razones por las que hemos podido ampliar la edad de escolarización en los centros de educación especial. Otros aspectos que han trabajado en la convivencia de las aulas son la resolución que regula el uso de dispositivos móviles. Esto es algo muy importante. Estábamos hablando hace unos días de la salud mental, que tiene que ver mucho con todo esto. Está relacionado. Las adicciones, los teléfonos móviles. Vamos a escuchar algunas de las reflexiones sobre el uso del teléfono móvil en las aulas. Y solo detectamos un aumento de incidencias en la detección de adicciones, lo cual lo valoramos como positivo, porque el poner el foco en el uso de esos dispositivos y hace que dentro de los centros educativos detectemos que hay situaciones de posible adicción en algunos alumnos. Es importante levantar la mirada, porque en la sociedad tiene la mirada centrada en una pantalla. Entonces, levantar la mirada y saber observar. Y es importante que usen los dispositivos cuando ya tienen una competencia de aprender a aprender, cuando ya tienen una competencia digital. En la misma línea se ha manifestado la directora del Instituto La Murta de Játiva. Lorena Bisbal confirma un aumento de la productividad escolar y mejoras en el comportamiento del alumnado. Hemos visto que en las aulas ese problema de iniciar las clases es más productivo, ¿vale? Anteriormente algún alumno podía utilizar algún móvil, ¿vale? O utilizaba sin saber el profesor que lo tenía, pero ahora sí que la verdad está muy controlado, no hay tantos problemas de atención en las aulas, ¿vale? El alumnado está más concentrado, más activo y más participativo en las aulas. Según han notificado los profesionales docentes, en los últimos meses se ha notado un aumento de casos sospechosos de adicción a los dispositivos electrónicos entre los más jóvenes. Y es que al verse restringido su uso durante el horario lectivo, estos se comportan de forma más nerviosa, con un aumento importante de problemas de ansiedad. Este afloramiento de casos está permitiendo que se pongan en conocimiento de las familias, así como un ascenso importante en el número de derivaciones a los departamentos de salud mental de los centros hospitalarios. Es una medida controvertida, la de prohibir, limitar el uso de los teléfonos móviles en las aulas, pero cuenta con el beneplácito de las familias. Parece que la sociedad lo ha entendido bien. Sí, nosotros la verdad que lo tuvimos muy claro porque hicimos una evaluación de contexto del sistema educativo. Y entre los diferentes datos que se desprendían de esa evaluación de contexto, tuvimos datos del uso de dispositivos móviles que nos llamaron poderosamente la atención. Hablábamos de alumnado de tercero de primaria que en el 8% utilizaba el móvil más de 3 horas diarias. Y si nos íbamos a un sexto de primaria, estábamos en el 18% del alumnado que utilizaba el dispositivo móvil más de 3 horas al día. Eso fue un dato que nos llamó poderosamente la atención, y desde la Dirección General nos sentamos a hacer una valoración y dijimos: si hacemos evaluaciones es para tomar decisiones,
y con esos datos encima de la mesa tomamos la decisión. Hicimos una resolución que data del 17 de abril del 24, se implementó a partir del mes de mayo en los centros educativos. Está absolutamente regulado el uso de los dispositivos móviles y sinceramente he de decir que el feedback que tenemos con las direcciones de los centros y con las familias es muy positivo de manera generalizada, porque nos hablan de que las relaciones entre iguales han mejorado muchísimo en los espacios comunes de los centros, los momentos de patio, los momentos de compartir en los centros fuera y dentro de las aulas, porque esa dependencia que existe de los dispositivos ha quedado regulada. Solo se puede utilizar un dispositivo móvil cuando aparece en la programación general anual y en la programación general de aula. En ese caso sí, pero siempre bajo la supervisión de un docente. Inmediatamente después de acabar la actividad, ese dispositivo se ha de apagar. Para hacer el trabajo de la clase. Exacto. Claro. Y después, cuando hay pues, situaciones individualizadas, médicas, por ejemplo, hablamos, poniendo un ejemplo claro, de un alumno que tenga una diabetes y controle el azúcar a través de una aplicación y evidentemente el equipo directivo autorizará ese uso. A los de mi generación es que nos resulta chocante ver a tres chavales, tres chicos, tres chicas en un banco y que cada uno esté aislado en su propio universo con el teléfono móvil. Nosotros vivimos otra realidad, pero la verdad que ha sido una medida muy bien acogida porque además ahora en los centros encuentran el respaldo de la administración a la hora de poder pues gestionar estas situaciones. Nos dicen los expertos, en ese foro que hemos visto ya estaban hablando de que se ha incrementado la atención de los alumnos que antes se distraían y ahora en general se centraliza un poco más la atención, el diálogo entre los propios alumnos, porque los móviles traían otras muchas cosas, el bullying también se estaba acentuando por esos teléfonos móviles, con los vídeos. Absolutamente relacionado, claro. Pues la persona que hemos oído en la entrevista, una de ellas es Esmeralda Llorca, que es la jefa de Servicio de Inclusión de la Dirección General de Innovación e Inclusión. Es una persona que además viene de trabajar muchos años desde la Dirección Territorial de Valencia en el PREVI, que es la Plataforma de Prevención de la Violencia Escolar. Y bueno, pues es cierto que ahora lo que vemos es que ha bajado mucho las incidencias relacionadas con el uso de dispositivos móviles cuando hacemos un estudio de PREVI, de esta plataforma, pero sí que vemos que hay mayor detección de adicciones. Pero como bien sabéis, este gobierno de la Generalitat que preside Carlos Mazón está haciendo una apuesta indiscutible por la salud mental. En esta apuesta indiscutible por la salud mental se creó la Oficina de Salud Mental y Adicciones a través de una resolución de 3 de octubre de 2023. El coordinador de esta Oficina de Salud Mental y Adicciones es Bartolomé Pérez Gálvez, un psiquiatra consolidado que además está haciendo un trabajo magnífico de coordinación entre la Consellería de Sanidad, Bienestar Social y Educación. En este camino estamos implementando diferentes medidas. La primera de ellas ha sido una formación, hablo de la parte de educación, de carácter obligatorio en salud mental a toda la orientación educativa, para que los orientadores que atienden al alumnado en los centros educativos pues tengan esa base y poder detectar de una manera más eficiente cualquier problema de salud mental en nuestras aulas. Y además, durante este trimestre en el que nos encontramos, se van a incorporar a 22 de las áreas de salud 56 psicólogos generales sanitarios que establecen unidades de prevención y detección. Entonces, pues ahí vamos a dar una respuesta importantísima, porque cuando el orientador o el tutor que se pondrá en contacto con el orientador detecte este problema, tenemos a profesionales que serán el enlace entre el ámbito sanitario y el ámbito educativo. Las enfermedades mentales son un problema muy grande en este siglo XXI que estamos viviendo, generado por una gran multitud de factores, pero es verdad que la autoestima, que a veces también con esos aislamientos, con los teléfonos móviles, la tecnología, estos nuevos hábitos de vida que tenemos, generan más aislamiento, más soledad, que no se interactúe tanto, y esto podría ser también uno de los factores, entre otros muchísimos. Hay que reforzar el trabajo en equipo, el que se relacionen mucho más. Es importantísimo, y nosotros tuvimos claro la regulación, sabíamos que era una medida que, bueno, en inicio iba a impactar, porque nunca se había implementado, pero con los datos encima de la mesa yo creo que las administraciones no podemos obviarlos. Si hacemos evaluaciones es para tomar decisiones y para dar respuesta a las situaciones reales
con las que nos encontramos. Y bueno, como bien hemos dicho, en esta oficina de salud mental, el 8 de enero presentó el plan de salud mental de la Generalitat, y dentro de ese plan de salud mental educación tiene un peso específico importante, y en ello pues estamos trabajando, y estos 56 psicólogos generales sanitarios pues también son una medida que se está aceptando muy bien por parte de la comunidad educativa, y además el CEFIRE que digamos está más vinculado a esta dirección general, que era el CEFIRE de inclusión, hemos llamado de inclusiva, ahora además es CEFIRE de inclusión, bienestar y salud mental. O sea que es un CEFIRE que va a hacer formaciones específicas en salud mental, y que acabamos de iniciar la semana pasada el primer curso, que es el de prevención del suicidio, que también era un tema que nos preocupaba muchísimo y que entendíamos que había que abordar. Y bueno, Bartolomé, cuando nos sentamos a una mesa a trabajar, siempre dice que debemos de abordar estos problemas desde la evidencia científica, y así lo estamos haciendo. Y hablar de ello. También sí. nos pasaba a los periodistas muchas veces que decíamos, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de esto o no lo hablamos? Hay que hablarlo desde el respeto, sí, desde la transparencia. Ha sido un tema, como bien dices, pues que es muy tabú, que muchas veces ha costado pues ponerlo encima de la mesa, pero es que al final es una realidad. Los números están ahí, y si existe un problema hay que abordarlo. Yo decía antes que estamos en una sociedad probablemente o aparentemente muy crispada. O eres de un sitio o eres de otro. O te identificas con esto o te identificas con lo otro. Y esto se traslada muchas veces también a la propia sociedad. En los centros de salud hemos visto cómo ha habido momentos de agresiones a los sanitarios, en los colegios también ha pasado, sí. Esos casos de bullying, pero después se han trasladado también a los propios, sí, al propio personal docente. Sí, nosotros estamos trabajando, tuvimos la primera reunión este inicio de curso, el 11 de septiembre, con todos los sindicatos en un protocolo de agresiones del personal que trabaja en los centros educativos, tanto docentes como no docentes. Es algo que se venía trabajando, pero que no se había consolidado, y nosotros hemos querido pues darle forma. Cuando recogimos todas las aportaciones de las fuerzas sindicales, lo hemos trasladado a los comités de seguridad y salud de las 3 direcciones territoriales, Alicante, Valencia y Castellón, y hemos recogido todas sus aportaciones. Estamos acabando el borrador definitivo para volvernos a sentar con ellos y finalizar el documento y ponerlo en marcha e implementarlo a través de una resolución. A veces se dice, o los que somos de mi generación, incluso anteriores, que es que los profesores o el profesorado, los docentes han perdido autoridad en las clases. Es cierto que por ello, ahora os iba a hablar de esto, tanto el protocolo de agresiones al personal que trabaja en los centros educativos como la resolución que regula el uso de dispositivos móviles se va a recoger dentro de un decreto de convivencia. Esto van a ser 2 puntos, pero el decreto va a ser mucho más amplio. ¿Por qué trabajamos primero estos 2 temas? Porque un decreto lleva un tiempo de trabajo importante, es en torno de un año. Nos viene a llevar distintos filtros. Sí, porque la administración sabéis que tiene pues unos procedimientos. Esos procedimientos hay que llevarlos. Pero había 2 temas, que era el uso de dispositivos y las agresiones, que entendíamos eran prioritarios, y por eso los hemos adelantado al protocolo, pero luego quedarán recogidos. Es un protocolo que ya se está trabajando hace meses. Hemos hecho un grupo de trabajo en el que está representada la escuela pública, la concertada y la privada. También está la inspección educativa, y tenemos también a expertos que nos hacen aportaciones de todo lo que viven en los centros, porque queremos regular para de verdad dar una respuesta. El decreto que hay ahora, que es de 195, no está dando una respuesta adecuada, porque vemos que continuamente tenemos problemas. Es un decreto joven, porque es un decreto de noviembre del 22, pero no está dando respuesta, y entendíamos que era una cuestión a abordar, y en ello estamos trabajando, porque queremos que ese decreto recoja de manera incuestionable la autoridad del profesorado. La educación es apasionante, sin duda, es una parcela apasionante. La educación especial todavía lo es más, con una motivación que tienen que tener adicional las personas que se dedican a ello. Yo, ¿qué voy a decir? Bueno, es que yo soy docente y me he dedicado prácticamente mi vida profesional a la educación especial y a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, y he de decir que es un mundo apasionante, que la gente que se dedica, o que nos dedicamos a esto, pues la vocación, y es algo que es absolutamente necesario. Y desde aquí aprovecho pues para dar las gracias a todos y cada uno de los maestros, los profesores, de los docentes y los no docentes que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales en nuestras aulas, porque ellos son los que están cada día a su lado y los que les dan
la mejor respuesta y el mejor apoyo y acompañamiento a ellos y a sus familias. Queríamos conocer esta parcela tan especial y en la que hay tanto que hacer y tanto que trabajar. Yo sé que tiene mucho tiempo por delante para seguir poniendo en marcha proyectos para que la educación especial sea de verdad, al final, una herramienta de inclusión auténtica de la sociedad. Vamos a hablar de la innovación y de las cosas que vienen por delante. Han puesto en marcha proyectos tecnológicos, proyectos artísticos también y musicales. A mí me gusta mucho esto de que se haya incluido la música dentro de, Era importante, de la educación. Bueno, aunque se haya recuperado. Sí, tercero de la ESO ha recuperado la asignatura de música, esto lo ha trabajado la Dirección General de Ordenación y Política Lingüística, y yo creo que ha sido un paso importante porque estamos en una tierra de músicos de manera indiscutible y yo creo que en la Comunitat Valenciana eso lo tenemos que tener presente. Además era una demanda del sector docente y además una demanda que se ha atendido de manera, yo creo que rápida y eficaz, y también ha sido muy bien acogida por los centros. La innovación educativa, pues la innovación educativa es muy amplia. Yo siempre digo que todo lo que transforma es innovador y en esta innovación educativa, en esta dirección general, pues estamos trabajando diferentes proyectos. Hemos puesto en marcha este curso una red de asesores territoriales de innovación. ¿Esto qué significa? Pues son personas que, digamos, son la voz de la dirección general en los centros. Entonces se dirigen a los centros para explicar todas las acciones que ponemos en marcha desde la dirección general y además para recoger feedback, que ellos nos trasladen qué les ha parecido esta acción, si ellos consideran que hay algún ámbito que hay que mejorar, pues nosotros evidentemente estamos abiertos a que nos aporten desde los centros porque de otra manera no tiene sentido. Al final somos todos equipo, la consellería somos todos y esta red de asesores territoriales de innovación pues además acompaña a poner en marcha todas las acciones que trabajamos desde la dirección general. Hemos hecho una apuesta importante por las bibliotecas escolares. El primer lanzamiento fue el curso pasado, BiblioInnovat, y bueno, en breve espacio de tiempo saldrá la segunda convocatoria. Hemos querido hacer una simplificación administrativa porque había en convocatorias anteriores, estaba como muy dirigido a qué libros tenías que comprar, a qué autores tenías que atender, y nosotros hemos querido dar autonomía porque nosotros confiamos absolutamente en el criterio de nuestro capital humano. El profesorado. Por supuesto, nos tenemos un capital humano magnífico. Algunos tienen algunas preferencias por autores, otros por otros, ¿no? Y al final cada centro es diferente, tiene una naturaleza y unas necesidades muy diversas y entonces entendemos... Esas arraigadas al propio territorio donde están. No es lo mismo un pueblo de Castellón que alguien de la Vega Baja o del interior de la provincia de Alicante. Nosotros entendíamos que esa autonomía la teníamos que dar. Marcamos que un 30% de la asignación que recibían se utilizase en el espacio porque nunca se había hecho y entendíamos que era importante que se marcase esos espacios amables que inviten a la lectura, porque en las evaluaciones también la lectura es algo que desde las administraciones tenemos que trabajar. Después tenían un mínimo de un 10% en fondos bibliográficos y en animaciones lectoras, pero después de esa asignación que reciben la pueden aplicar de manera totalmente autónoma a las necesidades de los centros educativos. Y la verdad que la satisfacción en el feedback, porque hemos pasado una evaluación a los centros, ha llegado al 99%, con lo que estamos muy satisfechos. Hubo un aumento también de un 11,11% de la partida presupuestaria que se dedicó a bibliotecas escolares, llegando a los 2 millones de euros y vamos, pues en ese camino seguimos. Vivimos en el mundo tecnológico, por lo tanto también la tecnología es muy importante dentro de los centros educativos y esto lo que requiere es de medios tecnológicos para que los colegios estén dotados también de estos medios. Nosotros trabajamos conjuntamente con la Dirección General de Infraestructuras, que es la que lleva la parte informática, y bueno, pues ahora estamos trabajando para llevar a cabo la Escuela Código 4.0, que es un programa muy ambicioso de 33 millones de euros, donde 22 van destinados a todo el tema de las diferentes necesidades de tecnología que tienen los centros, de dotaciones, y hay 11 millones que van destinados al acompañamiento y formación, a la competencia digital de los docentes, que también es importante, y en ello trabajamos y todo esto lo implementamos también a través de proyectos de innovación e inclusión educativa, que hasta ahora eran proyectos de investigación e innovación, ahora son proyectos de inclusión e innovación, porque entendemos que la innovación, cuando llega a un centro, no puede obviar a ningún alumno,
tiene que impregnar a todos y cada uno de ellos independientemente de sus capacidades. A veces miramos con absoluta admiración algunos colegios públicos que tienen un profesorado con una entrega tremenda, una competitividad tremenda, y ahí es donde nos queremos ver reflejados, ¿no? Un poco en esto. Tenemos un capital humano de verdad magnífico, se realizan proyectos de innovación que de verdad son dignos de elogio, porque hay gente que quiere ir más allá continuamente, quiere mejorar la respuesta, quiere mejorar las competencias de su alumnado curricularmente, y todos estos proyectos pues te dan esa capacidad de poder especializarte en temas concretos. Tenemos bueno, pues proyectos de diferentes temáticas: convivencia y bienestar social, sostenibilidad y educación ambiental, alimentación, deporte, vida saludable, tecnología y digitalización. Y también tenemos desde el ámbito sociolingüístico, desde el ámbito científico-técnico y también pues de creación artística. Es decir, la temática es muy abierta, porque como hablábamos, las necesidades de los centros son muy diversas. Y después hay que diversificar también un poco el aprendizaje. Ya se especializará cada uno cuando llegue el momento en todo, pero es verdad que en el camino que elija. Voy a dar entrada a esta conversación. Están muy atentos mis compañeros de mesa. Diego Ferrandiz. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Bienvenido. Diego fue director de Onda Cero Alicante, por lo tanto imagino que de educación hablarías mucho también durante tu etapa de informador. De todo, de todo. Y Jorge Brugos, que es nuestro analista político de cabecera. Jorge dice que tenemos que hablar de las cosas más cercanas, decías el otro día en una publicación, Jorge, de lo más cercano, y la educación probablemente es lo que más de cerca nos toca. No sé si os habéis anotado alguna duda. Yo no sé si dará tiempo, a mí se me ocurren de 2 a 3 cosas. Bueno, vamos a lanzarlas. Una, la pregunta no es con mala fe ni es a mala leche. No, seguro que no. Ya podéis antecedentes. No, pero oyendo a la directora general, bueno, políticamente sabéis dónde estoy. Oyendo a la directora general, caudal de temas, argumentos, contenido, no es a mala leche. Pareciera que los de antes no han hecho nada. Bueno, nosotros tenemos una línea de trabajo muy clara y vamos al objetivo, y sí que es cierto que nosotros en convivencia entendemos que el decreto que nos encontramos no estaba dando en absoluto respuesta, porque evidentemente la plataforma Previ, que es la que registra todas las incidencias de convivencia, está ahí y no la podemos obviar. Y entendimos que esto era un tema a abordar sin dilación, porque hablamos de la convivencia de los centros, y para que haya un buen proceso de enseñanza-aprendizaje esto se tiene que garantizar. Y evidentemente pues todos hemos oído hablar de que cuando nosotros llegamos siempre hay menos recursos. Pues hemos puesto en marcha 41 aulas específicas en centros ordinarios. Lo que sí que había dentro de los colegios era mucha ideología en la educación de la Comunidad Valenciana. Y eso no puede ser. Nosotros la Ley de Libertad Educativa la hemos llamado así precisamente por eso, porque entendemos que la libertad de los padres es una base de absolutamente todo. Porque cuando tú tienes un hijo tienes que tener la libertad de poder decidir. Dentro de unas cuantas opciones. Que claro, claro, dentro de las opciones que Los hijos no son de los padres. No, pero puedo decir una cosa y termino ya. No. Y lo otro, ahora yéndome ya, porque después de la autopsia que ha hecho Andrés, informativamente, yéndome al plano sociológico. Conozco a José Antonio Rovira por motivos personales y privados y profesionales desde el 1992. Y si estuviera aquí delante se lo preguntaría, pero como no está, se lo pregunto a la directora general. Hay ministerios, consellerías, que son muy amables, muy agradables. Ministerio de Agricultura, ser concejal de Cultura y Deportes, no sé qué son cosas. Y luego hay otras cosas. El de Hacienda te gusta menos. Y luego hay otra cosa, Hacienda, ministro del Interior, ministro de tal. Yo, si estuviera José Antonio ahí, se lo preguntaría. Yo no me imaginaba que algo así como, no voy a decir liviano, pero es que al final la Consellería de Sanidad y la Consellería de Educación se han convertido mediáticamente en las estrellas de los informativos. O sea, la consellera de Justicia pasa desapercibida y, sin embargo, Rovira y Marciano Gómez están todos los días en la palestra. Bueno, había mucho que hacer en educación. Se está transformando mucho. Yo he de decir que José Antonio Rovira, nuestro consejero, es una persona que nos coordina a todos y que con él trabajamos cuáles son los objetivos principales, nos da mucha autonomía de trabajo a las direcciones generales. La verdad que es una persona que genera equipo y bueno, pues trabajamos todos de manera coordinada. Semanalmente nos sentamos, tratamos todos los temas y creemos que él tiene muy clara la línea hacia la que tenemos que dirigirnos.
Y ¿qué os voy a decir? Pues que estamos trabajando de manera incansable. Yo creo que los números están ahí, que esto es una evidencia y que, como bien dices, la Consellería de Educación estamos continuamente ahí, pero yo creo que se ha de valorar que hemos iniciado el curso con 500 docentes más, que la previsión es que se acabe el curso con 1000 docentes más. Tenemos un 20% más de personal no docente de atención educativa que atienda a nuestro alumnado desde que nosotros llegamos a la Consellería, y estos son números que son indiscutibles y que están ahí. Sí, yo lo que quería decir que si se miraba el periódico todos los días estaba Rovira. Sí. Bueno, son sin dudas sanidad y educación dos de las patas fundamentales del Sí, además estado del sanidad y bienestar. educación ahora estamos trabajando muchas cosas en común, porque entendemos que es importantísimo que la salud... Sin ir más lejos, la salud mental que estábamos antes tratando. La salud mental, como hemos dicho, desde la Oficina de Salud Mental y Adicciones trabajamos de manera coordinada. El día de la salud mental tuvimos otra reunión y se pusieron los datos encima de la mesa, se trasladaron a los medios de todo lo que hemos estado comentando hoy aquí, y ayer estuvimos también en educación con ellos porque estuvimos trabajando en la concienciación de salvar vidas desde la RCP, la reanimación cardiopulmonar del alumnado. Los chicos haciendo los ejercicios. O sea que estamos... Bueno, y las vacunaciones de los centros también, de la gripe, de la COVID, un poco todo También eso. se ha lanzado la campaña de vacunación en los centros educativos. Es verdad que el otro día decía Carlos Mazón, es verdad que es la primera vez que se va a los centros a vacunar a los pequeños, y esto pues lo que genera es que haya muchas más personas. La conciliación familiar es absolutamente necesario. Sí, se ha tocado en la entrevista un tema interesante, ¿no?, que es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no?, del uso de los móviles por parte de las nuevas generaciones, ¿no?, las ansiedades que hay, los vicios. De hecho, hay un libro que acaba de salir ahora de Jonathan Haidt que se llama La generación ansiosa, ¿no?, que habla un poco de los problemas que hay mentales, ¿no?, por los móviles, ¿no? A mí hay una aplicación en especial que me preocupa. A veces pasa que genera ansiedad, estás en un sitio y no te suena el móvil y parece que se me habrá apagado. Justo, no, incluso cuando te llega una notificación, ¿no?, enseguida tienes que mirarla, ¿no? A mí hay una aplicación que me preocupa especialmente y que desgraciadamente creo que en ocasiones se blanquea, evidentemente todo con un uso moderado es bueno, que es TikTok. Se está hablando mucho de la posibilidad de limitar su uso. Yo creo que lo que comentábamos, nosotros hemos limitado el uso. Ellos pueden utilizarlo si está en una programación general anual o en una programación de aula. Los dispositivos móviles se pueden utilizar, pero dentro de un orden. Porque es que al final lo que no puede ser es que nosotros tengamos unos datos encima de la mesa, con lo que hablábamos, una evaluación de contexto del sistema educativo, y miremos hacia otro lado, porque eso sería ser una administración irresponsable. Nosotros tenemos que tomar decisiones con los números que hay encima de la mesa, y esto no se puede obviar. Y sinceramente son evidentemente herramientas necesarias en la educación, pero esas herramientas hay que regularlas, y es lo que hemos entendido que había que hacer, porque son herramientas válidas y en muchos casos nos dan muchas posibilidades, evidentemente, pero lo que no podemos es dar absoluta libertad en horarios, en utilizaciones, porque al final estaba afectando a la convivencia escolar, que hemos visto cómo ha descendido los casos del ciberbullying, que estaban absolutamente vinculados al uso de dispositivos móviles. En diferentes ocasiones también nos hemos reunido con asociaciones de familias que nos decían, ahora están muy agradecidos por la resolución, esto hay que regularlo, por favor, ¿no? Despantallados, asociación, es una de las asociaciones que nos ha acompañado en toda esta regulación, porque nosotros también tenemos evidentemente en cuenta a los centros educativos, no puede ser de otra manera, somos la consellería que los aglutina a todos, pero a las familias también, por supuesto. Pues Charo Escrig, muchas gracias por haber estado aquí. Tenemos muchas más cosas de que hablar, especialmente en la innovación y en el futuro de los planes que van a poner en marcha. ¿En qué están trabajando ahora de cara al próximo curso? Pues seguimos trabajando en nuevos proyectos de innovación educativa, que además algunos de ellos estaban destinados a primaria y los vamos a ampliar a que también impregnen en secundaria. Vamos a volver a apostar por el tema de la lectura, porque entendemos que en los informes es un punto que tenemos que darle especial fuerza, y a través de 2 programas de cooperación territorial, la competencia lectora y la competencia matemática, también la vamos a llevar a cabo a través de diferentes programas. Y seguimos el camino, los objetivos los tenemos claros, y somos la Consellería de Educación que dirige José Antonio Rovira,
y somos un equipo de personas con unos objetivos y con trabajo incansable llegaremos a ellos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros para explicarnos esto tan apasionante que es la educación. Gracias. A vosotros siempre. Especialmente la educación inclusiva. A la vuelta de una pausa vamos a hablar de otras cosas. Antes les decía sobre esas tasas de recogida de basuras, sobre la nueva ordenanza que está preparando el equipo de gobierno, que la va a llevar al próximo pleno, para establecer infracciones para comportamientos incívicos. Pero antes les voy a contar, y os voy a contar a vosotros, compañeros, que yo antes tenía un problema de temperatura en mi casa que ya por fin he solucionado. Mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Eso me lo habéis oído decir más de una vez y seguramente decís, bueno, eso es una cosa normal y corriente. Desde que he instalado el sistema de aislamiento de Impimur, este problema ya ha desaparecido porque ahora se mantiene la temperatura en casa. Por lo tanto, desde primera hora de la mañana con el fresquito se mantiene, aunque luego en la calle caliente bastante el sol, y durante el invierno pues también se mantendrá ese calor que se acumula por la noche en las distintas estancias de casa. Con un 60% de ahorro en la factura de la luz, que tal y como están los kilovatios de precio, esto es un dinerito. Así que si quieren saber más, impimur.com, ahí tienen más información. Además, por cierto, si viven en una zona acústicamente saturada, también este aislamiento es acústico, por lo tanto, les va a aislar de los ruidos que pueda haber en la calle. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. La verdad es que la educación es un campo apasionante y cuanto más sensible, todavía más apasionante. La educación especial que hemos tratado con Charo Escrich es, Jorge, sin duda, una parcela especial. Sí, es elemental, o sea, al final, y yo sinceramente creo que a veces, pues, a ver, se descuida. Creo que hay que, para empezar, quitarla de los partidos políticos, es decir, debería haber un gran pacto. No politizar la educación. Justo, no politizarla, ¿no? No meter la ideología en las aulas, ¿verdad? Que eso es complicado. Pero es verdad que es complicado. Claro. Cada partido político, acorde a su ideología, este Partido Popular lo que está haciendo es, acorde a su ideología, permitir que haya una mayor libertad de elección de las familias, acorde a los modelos, a los colegios, el distrito único, un poco todas estas cosas de las que no hemos hablado con Charo porque nos hemos querido centrar más en los conceptos de la educación especial, pero es verdad que, por ejemplo, ahora el distrito único para que las familias puedan llevar a sus hijos donde quieran, sí. Bueno, es un concepto que ha puesto en marcha este Partido Popular, o la ley de libertad educativa, donde también las familias eligen si se estudia en valenciano o no se elige. Como es un debate muy amplio, nosotros vamos a dejarlo ahí para otro programa y ahora vamos a hablar de otro asunto del que habla todo el mundo en Alicante, ¿eh? No sé si cuando vais por las cafeterías y los bares os dicen, cuidado, que por dejar la bolsa de basura ahora fuera del contenedor te pueden poner hasta 900 euros de multa, o por tirar papeles a la calle, o por orinar en alguna esquina hasta 900 euros de multa, que por cierto es una de las sanciones más repetidas en Alicante. Ahora diré algo. Bueno, esto es lo que dice el concejal. En materia sancionadora es preciso ordenar las actividades inspectoras sobre la actividad que incide en la limpieza y los residuos, tipificar nuevas conductas infractoras emergentes en la realidad cotidiana actual, todo ello sin perder de vista que la voluntad inequívoca de este ayuntamiento es hacer cumplir las normas a través de la concienciación e información mediante programas específicos
para toda la ciudadanía. Hay 3 baremos, hasta las leves hasta 750, las graves hasta 1.500 y las muy graves hasta 3.000. ¿Qué querías decir, Diego? Hoy es jueves. Esta mañana iba por el Mercado Central y había una señora con hay una ordenanza que dice prohibido entrar al Mercado Central con mascotas o con animales o con perros. Ay, no, eso no lo sé. No sé si eso... Hay un cartel. Yo no sé si es bajo una ordenanza o bajo una ley de qué tipo, porque no se puede entrar a un sitio donde se vende alimentación. Pues circulaba... Bueno, que no suele circular por allí, no suele deambular. Un policía local y le he dicho, perdona, ahí en el puesto de no sé qué hay una señora con un perro. Y me ha mirado... Luego me ha hecho así, y le ha faltado decirme, oiga, no me complique la vida. Quiero decir, sí, bueno, no sé lo que ha hecho. Se ponen en marcha inspectores, ¿eh? Sí, bueno, vale. Quiero decir, esto va a ser como lo de la ley de indigencia, que los iban a multar y ahora ahí está la ordenanza, pero no multan a nadie. Es que de todo esto me río, porque si luego no sé... Ayer había en un lugar la basura... Mira esto. Sí, algo así. Mira esto. Creo que no puede ¿Eso ser. qué es? ¿Falta de personal? ¿Eso qué es? ¿Falta de dedicación? No, dice el concejal que a las 8 de la mañana están los contenedores limpios y recogidos. Por lo tanto, eso es que después a las 10, a las 11, a las 12... Sí, lo que yo vi fue sobre las 11 de la mañana. Fíjate, el contenedor está a tope, es verdad. Pero de verdad, igual que una mascota hace caca en la calle y alguien le llama y no pasa nada, ¿de verdad que si esto va a haber alguien que multe ¿se va a multar de verdad o va a ser como la ordenanza de la indigencia? Se van a poner en marcha un cuerpo de inspectores, que van a ser los que van a estar vigilantes, que no tienen capacidad sancionadora. ¿Es autoridad? ¿Es inspector? ¿Es un policía local? No tienen capacidad sancionadora, pero sí van a poder ser testigos, van a poder levantar un acta, mediar, llamar al policía para que sea el que después ponga la infracción. Sí, yo creo que al final cuando tú tocas el bolsillo de la gente, ¿no? Ahí también el gobierno municipal debería agilizar, ¿no? Precisamente el otro día tuve que bajar un enser, ¿no? Pues que necesitas llamar al ayuntamiento y tal, y tardaron pues más o menos 2 días en responder y demás. Es decir, que no suele ser lo habitual, normalmente los funcionarios que hay pues suelen responder, pero sí que es verdad que ahí también el ayuntamiento se tiene que poner las pilas en el sentido de que no todo el mundo tiene la paciencia de esperar a que te respondan, a que te digan, oye, pues X día puedes bajar esto. Me da la sensación que los que han dejado esos cartones ahí ni siquiera han contactado. Las cajas están ahí con el precinto todavía. Pero si es que no, las cajas es lo de menos. Inodoros, muebles, lavabos, o sea... ¿Qué os parece que se hayan incrementado las multas? Bueno, vamos a ver. En la década de los 80 había un problema en Alicante. Jorge lo ha tocado muy bien. En la década de los 80 había un problema en Alicante con los jóvenes que iban en ciclomotor sin casco. Y bueno, salió una ordenanza que sí se cumplió. Hoy se puede ir en ciclomotor sin seguro, con el intermitente roto, con no sé qué, pero nadie va sin casco porque hay una sanción, pero se está cumpliendo y se guardan muy mucho. Yo ya no veo a nadie con un ciclomotor o una motocicleta sin casco, aparte por su seguridad. Probablemente ahí la concienciación también ha funcionado, ¿no? Quiero decir que las familias lo que hacen también... Esta es la concienciación. Sí, pero a lo mejor lo de los cascos, los padres le hemos dicho a los hijos, sí. Ponte el casco. No, claro, porque el padre era el que pagaba, pero cuando de verdad un perro haga una caca, que el perro está totalmente exonerado en la calle y le multen de verdad al que, si es policía local o no sé qué, porque dirá, esto me está picando el bolsillo. Pero claro, mientras no... Y el problema que hay muchas veces, hay un descampado cerca de donde yo vivo, que la gente lo utiliza, en un principio iba a ser para una obra, no sé qué pasó, que al final se canceló. De cagadero. Se utiliza de pipicán, ¿no? Eso con el calor fragmenta, porque la gente se piensa que como están en un pipicán no tienen que recogerlo. Por lo tanto, ¿te parece bien también que se haya puesto en marcha esta ordenanza? Sí, se cumple. Sí. Yo soy partidario de, esto va a sonar polémico, pero yo soy partidario de la mano dura. Es decir, en el sentido de, oye, si no haces una cosa, pues a lo mejor tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Y esto me puede parecer, ¿no? Aparte de las cacas de los perros, ¿qué otras cosas os molestan? Hasta 86 comportamientos incívicos ha puesto el ayuntamiento. Vamos a ver, lo que hay alrededor de los contenedores. En la década de los 90, ojo, ahora ya llega lo de fascista, machista, franquista. En la década de los 90
no había en los contenedores muebles, inodoros y lavabos, y ahora hay una cantidad, y no, eso en cierto modo también... no había ni contenedores. Bueno, no había, sí, vale, también lo recogían pero quiero decirte que es inadmisible que alrededor de los contenedores se encuentren, vamos, es que algún día va a haber ahí una muñeca hinchable. Algunos en la redacción comentando un poco esto dice, hombre, vecinos de mi urbanización cuando salen a trabajar por la mañana tiran la basura. Sí, al contenedor. Ojo, lo del tema de la basura, lo del tema de la basura de 9 a 12 de la noche, de 8 a 12 de la noche, eso no lo respeta ni el 50% de la gente. Entonces, yo intento tirar la basura por la noche. Pero entonces, ¿que habría que cambiar el hábito o que el ayuntamiento recoja la basura a las 12 de la mañana? Pero perdóname, ¿habría que poner un inspector de esos que tú dices en cada esquina? Yo creo, sinceramente, ya lo dije aquí una vez, y es una cosa que siempre pienso pues, cuando veo pues, tanto cubo de basura lleno y demás. Al final creo que hay que ser realistas, hay que ser autocríticos, que reconocer pues, que el sistema de recogida de basuras que tenemos a día de hoy es un poco, todavía muy poco sofisticado. Es decir, llevamos con el mismo años y años. En unas zonas sí, en otras no. Hombre, no, hay nueva contrata ahora mismo y además yo creo que todos tenemos en nuestra casa más o menos unas cuantas bolsas para ir separando. El plástico aquí, el cartón aquí, está allí. Claro, pero ¿quién hace eso al final? Es decir, ¿quién recicla? ¿No? ¿Tú lo haces? Yo sí. Lo hago. Pues yo lo hace el 50% de la gente, el otro 50% no lo sé. No sé qué porcentaje. Dijimos un día aquí, no sé si fui yo, de un capítulo de Los Simpsons, que estaría bueno que, bueno, pues, oiga, por un contenedor en que cada vez que yo eche una botellita que expulse 2 céntimos, 2 céntimos. Que te devuelva. Y entonces dice, he echado 8 botellas y me han dado 16 céntimos. No sé, es una estupidez, pero bueno. Sí. El alcalde Luis Barcala, junto con alcaldes de la comarca del Alacantí, han participado en una jornada para hablar un poco de esto, de la tasa de basuras, de cómo recoger, reciclar. Ahí también aprovechábamos para preguntarle a un compañero sobre la turismofobia en los pisos turísticos, porque no sé si sabéis que este sábado hay en Alicante una manifestación, concentración y una especie de taller para enseñar a ocupar una vivienda en condiciones, algo así, ¿no? Claro, el mundo al revés. Esto es lo que decía el alcalde. La turismofobia es una postura política, es decir, y además muy interesada. Es una ficción, ¿vale? Es plantear una verdadera ficción. Y plantear una ficción por el enarbolar una banderita que te diferencie, que no responde a la realidad y que además no contribuye a nada. Yo, el negacionismo del turismo como industria, como fuente de ingresos, como fuente de empleo, me parece de una irresponsabilidad brutal. Entre otras cosas porque yo no he oído absolutamente a nadie que enarbole la bandera de la turismofobia dando una alternativa de empleo, una alternativa de generación de riqueza o una alternativa de generación de un segmento económico que pueda sustituir al turismo. Sí que es cierto que, como todo en esta vida, es decir, todo lo que sea una fuente de generación de ingresos, una industria, una generación de oportunidades, tiene que tener una ordenación, tiene que tener un crecimiento, como he dicho antes, un crecimiento regulado para que sea sostenible y que nos aseguremos que sea adecuado. Hay que combatir las irregularidades y hay que combatir lo que no esté bien, pero es verdad, lo que dice el alcalde, hay que regular. Yo suscribo lo que dice Luis Barcala, me parece, sobre todo lo de que no se ofrezca una alternativa. Pero es que es increíble. ¿Qué sería Marbella sin el turismo? ¿Sería Marbella? Marbella sería Marbella. Benidorm sería Benidorm. Alicante sería Alicante. ¿Qué ciudad queremos? El otro día en el pleno sobre el estado de la ciudad hablaban mucho de eso, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad queremos? ¿Queremos turistas o no? Lo que ha dicho Luis Barcala, ¿no? De la alternativa, yo ahí estoy de acuerdo, hay una falta por parte de todos, una alternativa real, un desarrollo de la industria, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, esto lo dice mucho Jorge Dioni en el libro El malestar de las ciudades, ¿no? Tiene que ver pues la gentrificación, ¿no? Cómo afecta pues a las urbes y demás. Y lo que viene a decir es que cuando la industria se termina en España,
y en el resto de países también, lo que se hace es, no vamos a buscar una alternativa, vamos a hacerlo fácil, que es turismo, turismo, turismo. Y ahora te encuentras que prácticamente casi todas las ciudades de España son turísticas, ¿no? O se intenta que lo sean, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que plantearse, Andrés, si a lo mejor hay ciudades que no tienen que ser turísticas, ¿no? Yo tengo una idea un poco polémica, creo que Alicante es una ciudad como tal demasiado pequeña, me estoy refiriendo al centro urbano de la ciudad, y creo que a lo mejor deberíamos replantearnos si tiene que ser un turismo de masas o no. Es verdad que todos nos hemos incorporado al turismo. El turismo se ha democratizado y ahora cada vez hay más personas que se apuntan al turismo. Nuestros mayores nos acordamos que había algunos que vivían en pueblos de Albacete que no habían visto la playa nunca. Sí, ahora esto es más difícil, ya todos nos incorporamos porque el turismo es más asequible y esto es un poco la democratización del turismo. En relación con lo que dice Jorge, el turismo viene un poco por la ley de la oferta y la demanda. O sea, ¿por qué viene mucha gente a Alicante? Porque, como estaba diciendo yo antes a micrófono cerrado, esta mañana he oído en la radio las temperaturas, decía Burgos 7 grados, Soria 9, no sé qué, y mientras aquí a las 11 de la mañana ya tenemos ahora en octubre, mitad de octubre, 21, 22 grados, por ahí estaban a 6 o 7. O sea, y porque hay una cosa que se llama playa. La gastronomía, con toda la gastronomía buena que hay en Burgos o en Valladolid, a que no hay tanto turismo en Burgos o en Valladolid, y sí lo hay en Málaga, en Alicante, en Valencia. Pero es un turismo distinto al final. Bueno, es un turismo más de más calidad, ¿no? Pero menos masificado. Pero cuidado con el mensaje, porque el otro día la consellera de Turismo Nuria Montes decía, a ver quién está haciendo clasismo con el turismo. ¿Qué pasa? ¿Que solamente queremos a los que traigan una buena billetera? ¿A mis abuelos de Albacete no les queremos aquí o qué? No, pero al final sí que es verdad que un poco lo que decía Luis Barcada, decía, tiene que generar riqueza, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo. De poco sirve... Bueno, riqueza de todo tipo, económica y cultural. Es decir, que también vengan personas que convivan aquí con nosotros y que pasen el día, aunque traigan un bocadillo y nos hagan... Si viene un autobús del Inserso de Albacete y al final se deja en Alicante 500 euros, bueno es, y si viene no sé cuánto y se deja 3.000, buenos son. Todo también que hace pared, dice el refrán, ¿no? Claro, pero vamos a estar cribando, a ver quién trae más dinero en la cartera, quién traiga más dinero que lo ponga. Nos preocupa esa actitud que están difundiendo algunos grupos. El Sindicat del Barri Carolines de Alicante ha anunciado que este fin de semana, junto con la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas, que vienen a respaldar una manifestación, una concentración que va a tener lugar el sábado en la Explanada de Alicante, donde van a hacer un taller de ocupación para cómo ocupar en condiciones una vivienda. Y también van a difundir aquello que el otro día decían en Madrid, la insumisión del pago de la cuota de alquiler a los propietarios de viviendas. Esto se lo trasladábamos el otro día en la presentación del informe de coyuntura de INECA al presidente Nacho Amirola y decía esto. ¿Cómo no va a preocupar el que siquiera se mencione la palabra insumisión? ¿Cómo no va a preocupar? Claro que preocupa. Es decir, es que eso es una barbaridad. Es que no hay que olvidar que muchas familias depende su supervivencia de cobrar, de tener un pequeño alquiler. Es que no nos pensemos que todo el mercado de alquiler en España es de grandes corporaciones, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Como siempre, en España está todo muy atomizado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parecería esto surrealista y kafkiano y una barbaridad? ¿Qué os parecería si yo organizo un taller para cómo violar a una mujer? ¿Qué os parecería si yo organizo un taller para cómo atracar bancos? Os voy a dar las directrices para que lo hagáis bien, que atraquéis, pero que atragáis bien. ¿Cómo ir al supermercado y salir gratis con la compra? Sí, porque por ahí a ver qué subterfugio hay. Pero me parece parecido. Es que esto ya me parece el mundo... Nadie, y además está la asociación del... La vivienda es un derecho, hombre, y la alimentación también. Mañana vamos al supermercado y salimos con la compra. Pero ¿dónde está la ley de la propiedad privada? ¿Pero dónde está el liberalismo? Es preocupante, o sea, a ver, al final, yendo un poco al tema de la vivienda, ¿no? Lo del taller me parece, pues... Es preocupante, es verdad que el asunto de la... Yo había visto talleres de barbaridades, como enseñar a... No lo quiero volver a decir, pero ¿talleres para esto? No, yo creo que al final... me hace gracia un poco, ¿no?, esta paradoja del gobierno que se manifiesta contra sí mismo, ¿no? O sea, el otro día leía un tuit de la ministra Maroto
diciendo hay que ir a la manifestación, tal, o sea, pero si ella que tiene 7 pisos, la exministra Maroto, que tiene múltiples sí, lo recuerdo. Entonces es bastante gracioso cuando ella estuvo en el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que tampoco hay una voluntad, el otro día lo decía la politóloga Estefanía Molina, no hay una voluntad real, y sencillamente porque esto se consigue. Yo creo que sí que hay, en cierta manera, tiene que haber un incentivo a la gente que tiene muchos pisos y que los tiene vacíos. Es decir, ¿cómo se hace ese incentivo? Bajando impuestos. Es decir, oye, mira, si alquilas... Jorge, que no es responsabilidad de esas personas proporcionar vivienda pública. No, forma parte del gobierno. Si yo tengo una herencia de mis padres de un piso, estoy en mi derecho de alquilarlo o de no alquilarlo. Y luego a lo mejor, yo estaría encantado en alquilarlo, a lo mejor se tienen que plantear si no lo alquilan porque no tienen la suficiente garantía, pues eso, de lo que estamos viviendo hoy día. Yo prefiero... tipo de medidas o esta sombra sobre los propietarios lo que hace es retraer todavía más el mercado. Hombre, yo con esto me asusto. Claro. No, asusta a cualquiera. Sí. O sea... La vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, reprocha al PSPB, al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, del País Valencià, que respalde este tipo de manifestaciones y este tipo de consignas, y les reprocha también que no hayan construido ni una sola vivienda durante el gobierno del Botànic durante los 8 años. Ahora el gobierno de Carlos Mazón anuncia la construcción de 10.000 viviendas, 1.000 y pico ya se van a anunciar la semana que viene que están en marcha en distintos municipios. La política de vivienda es una política de Estado. Así debería tratarse y dejarse de y salir del debate partidista, que es lo que busca el PSPV. Vemos a un PSPV que lo que hace es alentar las movilizaciones. Quien no hizo nada durante 8 años, quien no hizo nada durante 8 años, ahora se quiere poner al frente de la manifestación detrás de la pancarta. Ni hizo ni dejó hacer. Yo insto al PSPV a que se pongan al lado del Gobierno valenciano para, entre todos, trabajar un tema que es vital para la sociedad en su conjunto, pero especialmente para nuestros jóvenes, que nos ayuden a trabajar con el Gobierno de España en el mejor plan de vivienda, que nos ayuden a pedir a la Unión Europea más fondos para vivienda, que nos ayuden con sus ayuntamientos para que nos cedan el suelo necesario para que ese plan VIVE sea el éxito que todos deseamos y que espero que también ellos deseen. Eso es lo que tendrían que hacer, remar todos en la misma dirección y buscar políticas de vivienda accesible para los jóvenes especialmente. Sí, yo creo que lo que tienen que tener es empatía, pues eso, con la situación que hay. El otro día estaba en un comercio y me fijé en una conversación de 3 personas, ¿no? Una pareja hablaba con otro chico y el chico de la pareja le decía al otro: es que me cuesta el alquiler 1.000 euros, ya me estoy planteando hasta vivir en una tienda de campaña, ¿no? Si los políticos viesen esas conversaciones, si yo tuviese capacidad para cambiar las cosas, al día siguiente ya lo estaba haciendo. A lo mejor lo que les pasa es que no están aterrizados. Desgraciadamente los políticos muchas veces, no todos... Lo que hace falta es una gran oferta de vivienda pública, que no la ha habido, que durante los 8 años del Botànic no se ha construido ni una sola vivienda. Ahora Carlos Mazón ha prometido la construcción de 10.000 viviendas. Vamos a confiar y vamos a esperar que sea verdad. Dice que la semana que viene o la otra van a presentar ya dónde se van a construir las primeras 1.400 o algo así. Eso es lo que hace falta, construir viviendas. No, pero es una evidencia que hay una demanda muy grande de alquiler, que los alquileres han subido, pero que sin embargo, aún yo, estando encantado porque tengo una segunda vivienda y la podría alquilar y podría sacarle al mes no sé cuánto. Hay miedo. Tengo miedo. No es mi caso, pero digo que supuesta, ficticia, que podría tener miedo. Quien tenga una vivienda... Cuando ¡qué maravilla! Si esto, y a lo mejor antes lo pagaban a 600 y ahora se paga a 800, pero no, tengo miedo, porque si me dejan de pagar, y luego cómo los echo, y luego cómo sé qué, no hay garantías. ¿No vais a ir a la manifestación del sábado? Creo que no. Igual tengo otra cosa que hacer. Pues, en fin, es un asunto del que hay que hablar profundamente. La vivienda es sin duda un problema, especialmente para los jóvenes que se quieren emancipar. Voy a decir una cosa, y sé el riesgo que tiene. A lo mejor voy a mirar. Ya verán la estética de los que hay allí. La estética y la ética, pero la estética. Es que ya estamos con lo mismo.
Si vas con corbata y de traje a esa manifestación te dicen facha. Y si van los que van dirán que son perroflautas. Ya verás. Por aquello de que el hábito hace al monje. Sí, sí. Más o menos, por ahí. Bueno, veremos lo que hay. Sí, yo creo que tampoco hay que, estigmatizar, es decir, la gente que vaya a la manifestación, seguramente haya gente que lo esté pasando mal y ve en esa manifestación una oportunidad de expresarse, pero al final hay que tener en cierto sentido que quien fomenta, y es más, yo creo que a lo mejor el Partido Popular y la oposición debería apoyar esa manifestación. Esa concretamente no creo. No me estoy refiriendo a la de los cursos de ocupación, sino a la manifestación de la vivienda. Todos de la mano, aunque esto... Tú tienes una vivienda, yo tengo una vivienda, uno la pagó en 15 años, otro en 20, 25, a mí no me la ha regalado nadie. Y aunque tuvieses 2 o 3. Sí, una puede venirme del trabajo de mis padres o puede venirme. Gracias Jorge Brugos por haber estado aquí, gracias Diego Ferrandiz y a ustedes también. Muchas gracias por su atención. Seguimos hablando de más asuntos que interesan. Jorge lo dijo el otro día, lo habrán visto, porque es muy popular en las redes sociales, que hay que hablar de las cosas más cercanas, que del gobierno y de Europa ya hablamos más. Totalmente. Escribe unos artículos muy afilados. Exageráis bastante. El otro día decía, y a colación de que ahora está haciendo también unas presentaciones ahí en la librería Pinchón con los líderes políticos locales, pues decías algo así, que lo que nos interesa es lo cercano. Es lo de aquí, lo que podemos oler, respirarlo cerca, y esto son asuntos que preocupan también a la ciudad de Alicante. Es verdad que el asunto de la vivienda empieza a ser complicado. Hay que regular los pisos turísticos, hay que regular el turismo, pero hay que hacerlo con cabeza, con conciencia. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.